Oídos en la Ciencia es una emisión del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas con información relevante, datos curiosos, lo novedoso en materia científica y tecnológica que acontece en el mundo. Escúchalo aquí en Oídos en la Ciencia. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora año con año, cada 25 de noviembre, para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres, las niñas, en nuestro país, en nuestro estado y, por supuesto, en nuestra localidad, pero también en todo el mundo, y reclamar que hayan políticas en todos los países para su erradicación. Gracias por sintonizar Oídos en la Ciencia. Les saluda Eva Méndez Farrera y hoy tendremos un interesante tema que abordar. Me acompaña Luisa Montoya. Hola, ¿cómo estás, Luisita? Hola, Evita, muy contenta porque este es un tema que para todos y todas es indispensable conocer, y más en el marco de la erradicación contra la violencia de mujeres, que hemos visto que se ha disparado bastante, no solo en el estado, sino en todo el país. Y para darle la importancia que se necesita, yo creo que tenemos una invitada muy especial. Así es, y me gustaría que nos las presentaras. ¿Quién es nuestra invitada para que nos platique sobre este interesante tema? Por supuesto, el día de hoy nos acompaña Normi Verónica Pérez López, maestra en Sociedad, Género y Políticas Públicas por la Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales, experta en metodologías educativas y de intervención comunitaria con perspectiva de género. Cuenta con diversos diplomados en materia de género, política pública y educación por universidades nacionales e internacionales. Ha sido facilitadora de cursos, talleres y diplomados en derechos humanos de las mujeres. Asimismo, publicaciones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos, parteras y participación política. Ha sido consultora para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil y con los 3 niveles de gobierno. Actualmente es coordinadora de las unidades de igualdad de género en la Secretaría de Igualdad de Género. Bienvenida, maestra. Bienvenida. Se lee en un rato, pero son es un buen tiempo. Estudios, tanta experiencia. Muchas gracias. Invertidos, sacrificios, tiempo y pues espacios que uno permite para poder tener esos conocimientos y poderlos dar a conocer, poder fomentar o ejecutar ciertas políticas para erradicar este tema tan importante que nos está, digamos, podemos usar la palabra destruyendo día con día a las mujeres que sufren violencia. Efectivamente, bueno, pues muchas gracias por la invitación a este bonito programa que ustedes conducen. Celebro mucho que estén mujeres al frente de programas y es algo que vamos alcanzando día a día las mujeres, incorporándonos en estos espacios. Qué bueno. Saludo con mucho cariño a su público que seguramente nos está escuchando hoy, no sé, en la casita, en la combi, en el mercado, en las instituciones, y que les interesa escuchar de la ciencia, de la tecnología, pero que hoy también nos llama, nos hace un llamado, como bien lo dijeron ustedes, a mujeres y hombres, a hablar de qué es eso de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Un tema que nos ocupa y nos preocupa tanto como gobierno, pero también a ciudadanía, ¿no? Porque pues la violencia no tiene espacio, no tiene hora y es compleja, ¿no? Y sí debemos atenderla, conocerla, identificarla y denunciarla. ¿Cómo se define la violencia contra la mujer? Existe, bueno, es como todo aquel acto que lastima, hiere, que causa sufrimiento, que causa dolor, tanto sea físico como emocional, pero sobre todo que provoca daño a las mujeres, que hace que se sientan tristes, hace que se sientan inútiles, hace que se sientan no valoradas y hace que también que se cuestionen que no son buenas mujeres. Que eso es como la parte medular cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, que nos han enseñado a ser buenas mujeres, y cuando no cumplimos con ese rol social,
Pues porque acordémonos que desde pequeñas la iglesia, la escuela, la sociedad, las instituciones nos enseñan a ser buenas mujeres. Y cuando rompemos ese rol de no ser buenas mujeres o cuando no lo cumplimos según la expectativa de nuestro esposo, nuestro compañero de vida, nuestro primo, nuestro papá, nuestro hermano, quien está en la familia, se ejerce un acto que nos lastima, que nos provoca un dolor físico, dolor emocional, o que estamos tristes o que estamos enfermas, y que siempre se nos hace normal decir tengo un dolor de cabeza, me duele mi espalda, me duele mi cuerpo, y normalizamos este tipo de conductas, y la realidad es que estamos siendo víctimas de violencia. Venimos luchando como mujeres contra años y años y años de una cultura en la que se nos enseña, como usted dice, un rol que no tiene por qué ser ese tipo de rol. O sea, que es un rol muy arcaico, se podría decir, donde la mujer tiene que servir al hogar, tiene que comportarse así, tiene que ser así, no tiene que trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay que distinguir lo que es el machismo. ¿Usted nos podría decir qué es machismo o cómo se considera ser machismo? El machismo es enseñado y es aprendido. El machismo generalmente lo ejercen los hombres sobre las mujeres, aunque tampoco las mujeres estamos libres de ejercer machismo, porque estamos en un conjunto de aprendizajes donde aprendemos como nos enseñan. Entonces, no solamente es competencia de los hombres, solamente que en el tema de violencia, estas conductas machistas, que también es aprendida de que todo es en función del hombre, en función de las necesidades, en función de lo que quiere, en función de lo que necesita, hace que las mujeres estemos en desventaja respecto a ellos y que el mundo de las mujeres gire sobre las necesidades y deseos de los hombres. Y el machismo pues es como un arma de poder que le da pues a los hombres para poder ejercer violencia contra nosotras, contra las niñas, contra las adolescentes y contra las jóvenes. Y es un poder que se lo da el Estado, la iglesia, la sociedad, y las mujeres somos víctimas ante este poderío en el cual no tenemos la fuerza, a veces la fortaleza de poder decir alto a la violencia contra mí. ¿En qué momento, por ejemplo, las instituciones realizan todas estas políticas públicas para poder empezar a construir todas estas actividades para que visualicemos y sensibilicemos nosotras como mujeres y también a los hombres a eliminar este tipo de violencia? Bueno, quiero decirles que este concepto es relativamente nuevo. Hasta el 1990 hablábamos de la violencia familiar y no se consideraba la violencia hacia las mujeres como un delito grave. Se consideraba como algo natural y normal, pues porque si te pega tu pareja es porque te lo buscaste, ¿no? Uh-huh. Si te pegan es porque te quieren y te están corrigiendo. Entonces, cuando se empiezan por ahí de los 80 a los movimientos de mujeres, porque déjenme decirles que todos los avances que tenemos en el gobierno es gracias a los movimientos de las mujeres y de esta posición y de esta visibilidad y de la muerte de muchas otras mujeres por luchar por nuestros derechos. Es hasta el 2000 que empieza, en nuestro caso México y Chiapas, empezamos a visibilizar que la violencia no es normal, que la violencia no la tenemos por qué padecer y que no es normal que nos violenten porque no cumplimos con un rol social que nos piden. Y en el 2000, si se acuerdan, cuando empieza el señor Fox con chiquillas y chiquillos y viene toda esta política y llega a nuestro estado y empezamos con el Instituto Estatal de las Mujeres por ahí del 2000. Y en el 2007 se crea la Ley General para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y en ese mismo año llega a Chiapas la ley estatal para garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, y empieza todo el boom pues de que la violencia física, la violencia económica, patrimonial y demás es un delito. Y entonces ahí, si quieren, vamos creo que vamos a un corte y les hablo de la política pública a partir de estas reformas de la ley. Así es. Vámonos a una cápsula y regresamos.
Hola, soy tu amiga Fer Serrano y hoy en nuestra sección de ¿Sabías qué? Te quiero platicar sobre algunos datos que debes saber del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre, fecha relevante para recordar la lucha que las mujeres han tenido y las tareas pendientes de los gobiernos y sociedad para erradicar las agresiones de género. Pero ¿sabes por qué se conmemora esta fecha y cuáles son los datos más relevantes? Te contamos al respecto. 1. El 25 de noviembre de 1960, las hermanas María Teresa, Patria y Minerva Mirabal fueron asesinadas por estar en contra del régimen de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Ellas defendían la libertad y luchaban por combatir las injusticias en su nación. Son conocidas como las mariposas. 2. En 1981, durante la realización del primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, se designó esa fecha para conmemorar el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres. 3. En la década de 1990, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, realizó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ella se definió que las agresiones hacia las mujeres son todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. 5. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 6. En México, desde enero y hasta octubre de este año, ha habido un total de 801 feminicidios a nivel nacional, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 7. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia. 8 de cada 10 mujeres sienten temor a ser agredidas física o verbalmente al transitar por las calles. Cada día, 32 niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres víctimas de violación. Interesante, ¿verdad? Esto fue ¿Sabías qué? Escúchanos en otra emisión más de Oídos en la Ciencia. Hasta la próxima. Estás escuchando Oídos en la Ciencia. Continuamos aquí en Oídos en la Ciencia y estamos platicando con la maestra Norby Verónica Pérez López. Ella es coordinadora de las Unidades de Igualdad de Género de la Secretaría de Igualdad de Género del Estado de Chiapas. Y bueno, nos estaba comentando sobre estas políticas públicas que en el año 2000 se inicia este boom de la erradicación de la violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes. Efectivamente, entonces 2007 cuando llega a nuestro país o se aprueba la ley general para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, entonces llega en Chiapas también la ley estatal y entonces empezamos a hablar de las políticas públicas y empezamos a posicionar en medios de comunicación o como gobierno empezamos a hacer acciones y ustedes recordarán que empezamos a hablar de la violencia física, que es como lo que más conocemos, ¿no? Más identificamos el famoso violentómetro, si te grita, si te hace esto es violencia, denuncia, empieza una Fiscalía General de nuestro estado a generar diversas estrategias y empezamos a decir pues que la violencia tiene que ser castigada. Del 2007 a la fecha, ¿cuántos años han pasado? Estamos hablando de casi 10 y tantos años que tenemos de hablar de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, a pesar que tenemos políticas públicas, a pesar que surge una Secretaría de Igualdad de Género, que no es la única que atiende la violencia contra las mujeres, también está el municipio con su Secretaría Municipal para la Igualdad para las Mujeres, el DIF, que también hace acciones, la Fiscalía, el SEJUM y muchas instituciones que atienden a mujeres en situación de violencia, es insuficiente. Empezamos a crear políticas públicas de difusión, empezamos a crear diversas programas y proyectos y líneas de acción para atender la violencia contra las mujeres, pero estamos rebasados como gobierno, porque vuelvo a repetir, una política no solamente es para gobierno, también es para ciudadanía.
porque en el ámbito privado, que es donde más las mujeres padecemos la violencia, y voy a enfocarme a dos cosas muy importantes en la política, en la violencia contra las mujeres en el ámbito público y en las políticas públicas. El ámbito privado y el ámbito público, que es como podemos medir, ¿no? Y también empiezan a ver como estos termómetros, como cuando medimos cuánta fiebre tenemos, empiezan a ver las encuestas. Está el ENOE, y en el 2006 nace una encuesta específica para mujeres indígenas, porque si bien hablamos de la violencia contra las mujeres, cuando hablamos de la violencia contra las mujeres indígenas, el panorama es mucho más crudo y muchísimo más doloroso para ellas, ¿no? Entonces sí hay que tener categorías y visiones distintas entre las mujeres rurales, las mujeres indígenas e incluso quienes se dedican a otros oficios. Y bueno, en el tema de la política pública, pues empiezan a haber como muchas acciones, pero en el ámbito privado, que es en el seno de tu hogar, con tu familia, con quien es tu esposo, tu concubino, quien sea el nombre que tú le des, entonces donde se recrudece la violencia contra las mujeres, ¿no? Y es donde tenemos la gran batalla y el gran reto como gobierno, porque pues es un espacio tan privado, donde a veces es difícil llegar, donde tenemos tantos temas que atender. El cuidado de las hijas y los hijos. Nos han enseñado que la familia ante todo, que si dejas la familia eres una mala madre, que si dejas a tus hijos o tus hijas sin su padre eres una mala mujer. Si te quejas, ¿cómo vas a exponer a tu esposo que Dios te dio? Entonces, todo este tipo de enseñanzas que nos dan no nos ayuda a las mujeres para poder denunciar, pero sobre todo para saber que estamos siendo víctimas de una violencia. Nos han vendido mucho el concepto del amor romántico, que es un concepto que nos parte a todas las mujeres. Que de alguna manera hemos caído, ¿no? La mayoría de las personas. Me causó mucho conflicto, maestra, lo que acaba de decir de que son profesionistas. La violencia nos pega a todas, ¿eh? La violencia la violencia no mide condición y posición económica de las mujeres. Nos pega a todas de diferentes maneras porque nos atraviesa el amor romántico, que lo hemos aprendido. Es un modelo bastante funcional. Sí. Nadie está excepta de vivir este modelo de amor romántico, este modelo ideal. Por ahí tenemos o de la familia, de que la familia ideal. Por ahí de género tenemos un libro que se llama justamente Los modelos del amor romántico. Si a alguien de tu público les interesa un libro, vayan a la secretaría y con gusto le donamos un libro. Está también en Amazon. Ocupo. Está en Amazon. Lo tenemos que aprender siempre algo nuevo. Sí. Hoy tenemos ese libro que leer. Maestra, por ejemplo, ya así personal, soy sobreviviente de violencia intrafamiliar. Mis papás son profesionistas, los dos, son abogados. Y papá siempre fue muy machista. Entonces, era lo que no... O sea, ya de grande, ya platicando con mi mamá, ya pasando tanto tiempo, ya teniendo yo una formación, era de que, ¿y por qué? ¿No? Y era el miedo de que es que él tenía un puesto importante y me iba a quitar a mis hijos. Y yo, pero tú también eras abogada, pero en ese momento no era tan fácil. En ese momento, no. O sea, ya ahorita después de tantas terapias y que ya somos una familia funcional nuevamente, gracias a Dios, sí es como decir, no hay... O sea, si una persona profesionista se las ve difíciles por sus hijos o por la presión de la sociedad, porque también la familia a veces cuando usted dice no apoyes de que, ¿cómo? Ya se le va a pasar. ¿Vas a dejar que tus hijos ya no tengan papá? ¿Vas a dejar que...? Esa es una forma de presión. Ahora me imagino a la gente que está sola, que no tiene una preparación, que no sabe qué hacer, que no sabe dónde acudir. Que no tiene una casa, ajá, que solo trabaja en casa y solo viven con el ingreso que lleva la pareja. Pues imagínate, todo eso es lo que tenemos que hablar en la agenda pública y es todo lo que tiene que ver con el ámbito privado, ¿no? Como bien lo dijiste, es esta situación que a ti te tocó atravesar, creo que a muchas y muchos también, pues porque también los hombres crecieron con ese modelo familiar de que el papá ejercía violencia y entonces lo han ido normalizando y ellos también creen que cuando tengan un nuevo hogar con una pareja es normal que lleguen, que peguen, que griten, que tampoco se involucren en sus tareas, que es el trabajo doméstico. Sí, de cuidado, sí es un modelo que hemos ido reproduciendo de la violencia, ¿no? Y que además lo vemos como natural. Como cuál es el problema si yo así soy. A mí nadie me va a cambiar. O hay veces también llega el punto en que la mujer siente mucha vergüenza de lo que sabe que le está sucediendo. Y contarlo o expresarlo. El saber que a diario es violentada, no es necesario que las golpeen,
no es necesario que nos golpeen, sino que con las simples palabras hirientes te lastiman y te afectan psicológicamente. ¿Hasta dónde va bajando la dignidad de una mujer como para que después ya no pueda expresar todo lo que le está pasando? Pero para ellos llega un momento en que ellas están bien y no permiten a veces que las ayuden. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Qué sucede? Existe el círculo del círculo de la violencia, ¿no? Entonces viene la etapa cruda, que son los golpes o los gritos. Viene la segunda etapa, que es como la asimilación, y viene la tercera etapa donde pues tu agresor te lleva flores, te promete que no va a volver a pasar. La etapa del enamoramiento, ¿no? Y luego volvemos a regresar al círculo de la violencia. Y es un círculo como tal en el cual no se puede salir, y bajo el qué dirán, la sociedad, y sobre todo a veces las mujeres no tienen una red de apoyo, no tienen un apoyo familiar, porque generalmente tu papá o tu mamá te dice, te lo dije, que no te metieras con esa persona, asume las consecuencias, o es tu cruz y ni modo. Entonces de repente o me tocó a mí también. O me tocó a mí también. Y entonces esto va a pasar, y así es el matrimonio. La realidad es que el matrimonio no es así, la violencia no es así. Y eso es parte del ámbito privado. Si hablamos del ámbito público, por la situación económica y demás, las mujeres salimos fuera del hogar a trabajar porque necesitamos el ingreso. Y ahora, no solamente las mujeres padecemos la violencia al interior del hogar, de tu pareja y demás cosas. Nos vamos al ámbito laboral, a las instituciones, que es el ámbito público, y pues llegamos a ser víctimas de acoso y hostigamiento sexual. Y ahorita con esto de que las mujeres estamos por fin ejerciendo un derecho de ser tomadoras de decisión, empezamos a hablar de la violencia política en razón de género. Habiendo mujeres tomadoras de decisión en los mismos cargos, no ganamos lo mismo que los hombres, porque pues se sigue cuestionando los modelos de liderazgo de las mujeres, ¿no? Entonces, la verdad es que las mujeres no lo tenemos nada fácil, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, para poder avanzar y poder tener el acceso a una vida libre de violencia. Entonces sí es complicado los procesos. Y las instituciones tenemos políticas públicas, pero de repente estamos cortas ante la infinidad. Si tenemos como una estrategia, viene otra, ¿no? Si hacemos como una acción, viene otra acción. Tengo muy presente, y con esto voy a cerrar porque el público que está por ahí, habíamos dicho prohibir, por favor, habíamos invitado a los municipios que no a los concursos de belleza, porque estereotipan a las mujeres, porque este modelo de mujer delgada, de mujer bonita respecto a mujer que no cumple con las facciones socialmente aceptadas, y por más que les dijimos. Y a veces hay los concursos desde niñas. Y los municipios salen con, bueno, ya prohibieron el concurso de belleza, ahora va a ser señorita de cultura, señorita turismo. Dices tú, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, es que en todos los años en cada municipio hay una reina, ¿no? Reina del municipio donde están celebrando. Entonces yo creo que le hicieran tal vez de alguna manera diferente ese concurso, no estereotipando a la mujer, ¿no? Que si porque eres cosificación de las mujeres, y entonces empezamos a reforzar la violencia mediática contra nosotras mismas. Así es. Y es como el proceso, ¿no? Hablando de esto que hablamos de la política pública, del ámbito privado y en el ámbito público en el cual estamos expuestas las mujeres. Sí, como por ejemplo, cuando a mí, no sé, me da mucho coraje y a veces dices tú, pero ¿por qué también nosotros permitimos eso? Cuando veo que en algunos negocios sacan a las mujeres con las pancartas de decanes, vendiendo cerveza, vendiendo algún otro artículo, ¿no? En los carros, que el estereotipo de una mujer es lo que va a vender, ¿no? A mí se me hace, siempre me da mucho coraje eso y quería externarlo en este programa. Y si nosotros seguimos permitiendo eso, yo creo que vamos a tardar mucho erradicar esta violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Bueno, todavía tenemos un tiempecito. Sí.
¿Qué nos puede platicar acerca de este tema para poder ya cerrar este primer bloque? Claro que sí, vamos a continuar hablando de las políticas públicas. La mayor parte de instituciones tenemos tareas y responsabilidades en este tema. Cuenten con la Secretaría de Igualdad, tenemos nuestro programa PAIME para atender a mujeres en situación de violencia, tenemos una línea digital donde ustedes pueden llamar, no tiene costo, con una trabajadora social, con una psicóloga y una abogada para que les atiendan, le den seguimiento en los 3 ámbitos y puedan llevar su caso, ¿no? Pues la Fiscalía también tiene servicios, la Instancia Municipal de las Mujeres tiene servicios, entonces es una obligación que tenemos como gobierno tener acciones para la prevención. Y bueno, como gobierno ahora el nuevo concepto es la erradicación. Estamos obligados a erradicar estas prácticas de violencia contra las mujeres y pues parte de la política ahorita interna es empezar por casa. Entonces estamos haciendo como muchas acciones para que podamos erradicarlo desde casa porque pues al final después de la jornada laboral las y los servidores públicos se van a casa y pasan a ciudadanía. Entonces mucho de la ciudadanía que luego son funcionarios públicos. Tenemos denuncias también en el interior de las casas, ¿no? Donde se vive violencia, donde hemos normalizado que si te quedas más tiempo porque de repente hay una carga laboral, pues tu pareja, ¿por qué no viene? Seguramente ya me estás engañando y demás, ¿no? Entonces sí, es como es un poco complicado. Complejo. Exacto. ¿Cuáles son los números duros que se están manejando actualmente en nuestro estado? ¿Cómo estamos a comparación de otros estados de la República? Pues no sé si ustedes, no sé si conozcan la ENDIRE, que se publicó en el 2021. Pues Chiapas repuntó, es decir, bajamos el índice de violencia contra las mujeres. Recordemos que el ENDIRE mide como puntos muy, muy específicos. Sin embargo, recrudeció mucho la violencia extrema contra las mujeres, que son los feminicidios. Entonces, si bien el ENDIRE dijo que vamos a la baja Chiapas, yo creo que ciertamente las instituciones estamos haciendo nuestra chamba, lo que no implica que no dejemos de hacer nuestra chamba, pero también creemos que hace falta difundir más los servicios que tenemos para identificar, canalizar y atender a más mujeres que están en situación de violencia y que a veces no saben que están en una situación de violencia, ¿no? Contabilizamos los números de acuerdo al número de servicios que otorgamos como gobierno, pero pues hay muchos espacios comunitarios donde ni siquiera las mujeres saben que están en una situación de violencia, donde ni siquiera hay internet, entonces esas mujeres quedan fuera de poder decirte un número. Entonces tenemos los números oficiales que nos da la misma ENDIRE, de la sumatoria que hacemos, de los reportes que hacemos las instituciones. Sin embargo, al ser más de 2 millones de mujeres en nuestro estado y los números que tenemos, sí tenemos a la tarea de que tenemos que difundir muchísimo más nuestros servicios y poder tener datos como más precisos de realmente cuál es el panorama en el estado. Maestra, antes de finalizar, ¿alguna recomendación para acercarnos más o apoyar a mujeres que se encuentren en una situación de violencia? Pues la primera recomendación es que nos informemos. Yo sé que es difícil porque también tenemos un alto índice de analfabetismo y ahora estamos siendo también analfabetas funcionales porque ya casi no leemos y nada más queremos ver lo que circula en redes, lo que hay en el WhatsApp, entonces ya no estamos leyendo. Pero creo que es un compromiso de mujeres y de hombres poder identificar qué es la violencia, cómo funciona la violencia, estar informados y tener una cultura de la denuncia y hacer redes de apoyos, porque si tú ves que tu vecina, tu amiga, tu mamá, tu prima está viviendo una situación de violencia, pues ayuda mucho si tú le dices que está viviendo una situación de violencia, si tú le acercas a un servicio para que le den la atención, si tu pareja te está violentando, si tú sabes que el novio de tu amiga o si tú sabes que tu papá es violento, pues haz algo, ¿no? No nos quedemos calladas o callados ante esta situación porque no solamente es de gobierno, también es de la ciudadanía y no vamos a parar o no vamos a erradicar la violencia si no nos sumamos todas y todos a generar todas las acciones, la denuncia, la difusión de qué es la violencia contra las mujeres, sus tipos y sus modalidades. Muchísimas gracias, maestra. A nombre del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, agradecemos mucho que
haya aportado bastante de su conocimiento para este programa especial, para todas aquellas que nos escuchan y todos los que nos escuchan, de las formas en las que se identifica la violencia de género y cómo erradicarla y cómo están las instituciones también apoyando para que eso ya no se cite en el Estado. Evita. Continuamos aquí en Oídos en la Ciencia y ¿qué les parece si vamos por nuestra segunda cápsula? Ictidatos. La película Cicatrices retoma los temas de violencia intrafamiliar con una trama que presenta el maltrato físico y psicológico, que no se limita solo del hombre hacia la mujer, sino que presenta también diversos casos como la hermana de Clara hacia su esposo, con la intención de clarificar la problemática principal, que es el no cumplir con el rol correcto de esposo y esposa, el cual debe ser llevado a cabo en amor. En la conclusión de la película se definen otros factores que influyen en las relaciones maritales y cómo la pareja debe organizarse nuevamente en amor para fomentar el respeto mutuo debido a que se aman. La serie No fue mi culpa es una historia hecha en México y estrenada en 2021, que habla sobre la desaparición de mujeres y feminicidios. Consta de 10 episodios y narra la historia de Mariana, una mujer que debe enfrentar la peor tragedia de su vida cuando su hermana menor, Lili, desaparece misteriosamente. 2 años más tarde, encuentra su cadáver. El dolor de Mariana la empodera para embarcarse en una misión incansable para conocer la verdad sobre lo que le sucedió a Liliana y busca una respuesta por su propia cuenta ante el silencio de las autoridades. Decisión que le abrirá los ojos a estadísticas despreciables de un país incapaz de detener la violencia brutal contra las mujeres. Y por último, la película No me iré sin mi hija. Se trata de una cinta basada en lo que en la vida real vivió la escritora Betty Mahmoudi y su hija. El filme presenta a un matrimonio que vive en Estados Unidos. Un día el esposo, quien es un doctor llamado Moody, invita a su esposa Betty a visitar a su familia en Teherán. Pero una vez allí, ella se da cuenta del fanatismo religioso de la familia y empieza una lucha para escapar de su país, ya que queda atrapada en una cultura hostil a las mujeres, una familia hostil a ella y un marido abusivo. De acuerdo con el libro, el esposo le separa de su hija durante semanas. También denuncia que fue golpeada y amenazada de muerte si intentaba huir. Su miedo de vivir condenadas las hace emprender una serie de estrategias para poder escapar del lugar. Estas son grandes películas para reflexionar y que no te puedes perder en este fin de semana. Soy tu amiga Paulina y esto fue Ictidatos. No te olvides que nosotros informando y tú sigue disfrutando. ¡Hasta la próxima! Regresamos a Oídos en la Ciencia y estamos platicando sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora año con año y cada 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres, las niñas y las adolescentes en nuestro país, en el estado, en nuestra localidad y obviamente en todo el mundo. Es una lucha que estamos a diario tratando de erradicar, y para ello estamos platicando también con nuestra invitada, la maestra Norby. Y bueno, maestra, usted nos está platicando todo este panorama en la que se está viviendo y lo que se está haciendo de manera gubernamental, que es un trabajo importante que hace también la Secretaría de Igualdad de Género. Y yo quiero preguntarle, como madres de familia, ¿cuál es nuestro papel que debemos de desempeñar ante nuestros hijos hombres? Es una pregunta muy interesante porque creo que quienes educan a mujeres y hombres desde el seno son las mujeres, pues porque alguien dijo que era nuestra tarea, ¿no? Entonces muchos lo asumen y también nos han vendido el tema de la maternidad, y si no eres madre pues no estás completa, y si no eres mamá pues algo te falta en la vida o demás cosas. Entonces en este enamoramiento de ser madre también hemos aprendido a la reproducción de la desigualdad y de la cultura de la violencia contra nosotras mismas. Nosotras mismas como mujeres le decimos a nuestros hijos, pues búscate una mujer que sepa cocinar, una mujer lista. Búscate una mujer pues que sepa cuál es su rol en la vida.
o a veces nosotras mismas somos el vínculo de violencia al interior del hogar, porque no estamos de acuerdo en cómo esa otra mujer está llevando ese hogar al que yo creo que tengo derecho a decidir qué tiene que comer, cómo deben hacer. Entonces las mujeres también, cuando me decían esto del machismo, las mujeres también reproducimos machismos porque también educamos a tu hermana, que tu hermana te sirva la comida, ¿no? Ay, súper, sí. Que tu hermana te lave tu ropa. Y nosotras mismas como mujeres le enseñamos a nuestras hijas a ser sumisas, a que es normal que te violenten, a que callada te ves más bonita, a que llegues virgen, porque si no es un problema familiar, como lo llegué yo, ¿no? A que cocines bien, a que seas una mujer amorosa y dedicada con tu esposo, a que seas atenta con tu esposo, porque si no, pues si te pega va a ser tu culpa. Porque si tu esposo trabaja todo el día y tú estás en casa, aunque tú estés cansada de cuidar a tus hijos e hijas, pues no importa, tienes que estar para el esposo, ¿no? Entonces, creo que la primera revolución es, como ya le hicieron nuestras ancestras, romper con estos roles de enseñanza, ¿no? Estos estigmas, y hacer también hombres pues que sean adultos funcionales. Exacto. Enseñarles desde pequeñas y pequeños que somos iguales. Y no tenemos las mismas parte, responsabilidades, ¿no? Y no romantizar estos temas. Ay, él también lava, ay, sí, qué lindo. No, es porque funciona por sí mismo, ¿no? Pero fíjate que en toda esta información que a nosotras nos ha llegado, entendemos y nos hemos sensibilizado ante circunstancias o ante la vida de otras personas. Y ya lo vemos así, porque por ejemplo, al momento de preguntarte esto, yo quería saber más, porque yo tengo 2 hijos y sí los enseño a que, ¿saben qué, hijitos? Ustedes tienen que aprender a cocinar, tienen que aprender a lavar su ropa, no solamente el día de mañana, si ustedes se casan y todo, no van a dejar que su pareja haga eso, porque no es tampoco su obligación, creo yo. Y no sé si estoy bien, porque no es obligación de uno como mujer o el hombre, tenemos obligaciones con uno mismo, ¿no? Efectivamente, también tenemos, aunado a eso que estás haciendo futuros adultos funcionales, también tenemos que enseñar a nuestros hijos hombres que llorar es permitido, claro, que expresar sus emociones es permitido, que cuidar su salud es permitido, y por favor fomentemos una cultura de no violencia, sobre todo ahorita que van a comprar los regalos para Navidad, porque Santa Claus va a traer un regalo, porque los Reyes Magos, evitemos regalarles pistolas, evitemos regalarles estos juguetes que también forman a los hombres como entes violentos. Desde niños les estamos fomentando esa cultura, sí, de que sean violentos. Y las estadísticas, por ejemplo, creo que ninguna mujer es de su agrado perder a su hijo por riñas callejeras, ¿no? Entonces, los jóvenes se nos mueren, muchos de 15 a 29 años. Y la primera causa es los accidentes, porque les enseñamos a ser rudos, estos carritos que de repente es como normal, ¿no? De que jueguen con carritos, que jueguen con luchadores, que hagan actividades rudas, que no lloren, que parecen mujeres llorando, que parecen viejas, esas expresiones que lastiman y que es violencia contra las mujeres, hacen que ellos se mueran de 15 a 29 años. Entonces, aunado a esto de hacerlos adultos funcionales, también tenemos que hacerlos como en otra cultura mucho más empática, mucho más amorosa, porque ante un caso de feminicidio, yo no creo que la madre, cuando sepa que su hijo mató a otra mujer, para el padre sea agradable saber que tiene un hijo que es un feminicida. Entonces, para ninguna de las familias es nada grato, para ninguna mujer que es madre, le ha de hacer gracia saber que su hijo privó de la vida a otra mujer y dejó a criaturas huérfanas en esta vida. Y por eso justamente tenemos que revisarnos nuestros modelos de crianza. Hay que apostarle mucho a los modelos de crianza si queremos parar la violencia contra las mujeres. El ser mamá o el ser papá es una gran responsabilidad. No solamente es cuidado, calzado, comida, es también qué modelo de ser humano, cuánto amor le vas a invertir, cómo le vas a hacer de feliz en la vida, ¿no? Maestra, tocando el punto que decía Evita, el caso contrario, de ahora crear
también a mujeres empoderadas, mujeres fuertes, mujeres con amor propio, y que hay tendencias en redes sociales, porque como usted dice, ya no nos informamos y ya seguimos la información que hay en TikTok, Instagram y diversas plataformas. Y hay una tendencia que dice que la mujer, que los papás la crían de una manera independiente y fuerte, tiene energía masculina. Y por tener energía masculina, pues los hombres no... Es como, no vas a tener una pareja bien porque tú eres más masculina, tienes tu energía más masculina que un hombre, ¿no? Y que las mujeres ya deben de ser mujeres de valor. ¿Y qué es una mujer de valor? Pues aquella que que le pide cosas a los hombres, de que espera que si no te pagan todo en la primera cita, tú no eres una mujer de valor, porque si es gasto compartido, por eso él nunca se va a quedar contigo. O ese tipo de tendencias que se están haciendo ahora. Yo creo que, justo como lo decía, tenemos que replantearnos los modelos de crianza hacia niñas y niños. Si estas mujeres que se dice que tienen energía masculina las hace fuertes, las hace... van a poder alzar la mano de cero violencia, pues está genial porque es lo que necesitamos. Pero acuérdense que también dentro de la cultura patriarcal nos han enseñado a las mujeres siempre a depender de... Este modelo también lo aprendimos, donde es ahí donde entra la desigualdad de género, donde las mujeres somos receptoras y los hombres son quienes pagan. Nos acostumbraron a que ellos son los que pagan todo, y que eso es como el hombre perfecto, el que te abre la puerta del coche, el que te lleva flores, el que es romántico, el que paga todo. Y decía, hay una desigualdad porque ya no hay un equilibrio en la relación. Cuando las mujeres tenemos nuestro dinero, pagamos nuestras cosas, somos autónomas. Decidimos lo que queremos y lo que no queremos. Entonces es bien importante que las mujeres también aprendamos a pagar nuestras cosas y a decirles no, como una cultura que ya no debe pasar, como ahorita lo están haciendo muchas niñas que dicen, ya no quiero fiesta de 15 años, y yo las felicito de verdad, que ya no reproduzcan estos roles de género, pero sumar a más niñas, adolescentes que digan, yo no quiero que me pagues todo, yo quiero tener mi propio dinero. Exacto. Porque eso nos ayuda a caminar en la autonomía económica. Que eso sea la verdadera mujer de valor. Que eso sea de verdad, que nos podamos pagar nuestras propias cosas, porque también eso es como la parte de la desigualdad en la que están los hombres. Ellos también traen aquí como la gran piedra, pero yo tengo que tener dinero porque tengo que pagarle la comida, en estas nuevas relaciones sociales al que tenemos que caminar es eso, y de verdad, rompamos con esos estereotipos de que un hombre romántico y buen hombre es aquel que te abre la puerta del coche, el que te lleva flores, aguas, a veces son los peores, el que te va a pagar la cuenta. No, lo paguemos nosotras, nos bajemos del coche, podemos caminar, o de repente esta cultura de los hombres, no sé si le ha pasado que en una calle en automático nos ponen a su izquierda y ellos se ponen cerca de la banqueta, como si fuéramos tontas, como si no pudiéramos caminar porque algo nos va a pasar, ¿no? Entonces creo que son de esas cosas que tenemos que empezar a romper, estos estereotipos de género que nos han enseñado socialmente a poderlos romper. Sí, ahí sí tiene muchísima razón. Y hablando de estos estereotipos de género, en lo que platicábamos de las políticas públicas y cómo han actuado las instituciones, usted que está a cargo de todas las unidades, ¿cómo han sido los servidores públicos al momento de ingresar a estos cursos, estos talleres, a ser participativos y bajar esta información en sus dependencias? Ha sido una revolución. Una revolución porque para muchas personas ha sido nuevo. Para muchos otros hombres es más de lo mismo. Para muchos hombres ahora las mujeres. Para muchos hombres, qué jodonas son. Entonces ha sido una revolución y es como en la viña del Señor tenemos de todo. De todo. Sobre todo a mí me congratula mucho o me gusta mucho trabajar. Por ejemplo, yo veo a los servidores públicos jóvenes, son como los que más están reflexionando y como los que más dicen, no, sí es cierto, vamos a impulsar esta cultura de la no violencia contra las mujeres, nos vamos a acosar, no esto. Pero con algunas personas adultas ya mayores, ya es así como de... les cuesta. Cambiarles el chip les cuesta porque es perder privilegios, ¿sabes? Uh-huh. Están acostumbrados a, desde que las mujeres servidoras públicas reproducen los roles de casa donde el jefecito le sirven su café, le llevan su agenda, le limpian la mesa. ¿Cómo el jefe va a lavar su taza? Sí. Es así de, ¿cómo? A ver, dentro de tu contrato no está que tú le vas a lavar la taza ni le vas a hacer nada porque esas son prácticas machistas. Pero que reproducimos esto. Exacto. Y
Y en esta no parte reímos? de los servidores públicos, ojo, tienen un salario, existe un código de ética. Los servidores públicos hombres están obligados, porque mientras tengan un salario de un gobierno, están obligados a cambiar. ¿Está costando? Sí, mucho, porque tengo, muchas denuncias que a veces las mujeres les da miedo hacer su denuncia pública porque las van a terminar despidiendo de las instituciones. Pero a muchos hombres reproducen esa cultura desde verte con lascivia, desde hacer comentarios sobre tu cuerpo, desde sentirse las todas mías. Estas relaciones sexoafectivas entre el jefe y una secretaria o alguien de la institución, no sé por qué lo hemos normalizado, no sé por qué decimos que así son las instituciones, ¿no? Entonces, sí, justamente así es así como de... Se ha mantenido así como que, bueno, no quiero decir la palabra, pero sí se hizo un comentario entre unas amigas, precisamente eso de cómo ese tipo de relaciones ha afectado mucho la imagen de las instituciones, de la secretaria, de su asistente, o no sé, ¿no? Pero sí ha afectado mucho, y la manera en como muchas de ellas han sido denigradas precisamente por tener o tener un poco más económicamente. Hablándolo así, tal vez muchas están en una circunstancia, no te pueden una dar situación un ascenso así porque es. te lo estás ganando. No, ya tiene que ver con el que le dio el ascenso. Pero aparte de eso... Y a veces el problema también a veces no es tanto de que los hombres lo digan. Muchas mujeres se suman también a hacer como que la mala fama de esa persona. Entonces yo creo que ahí entra... Pues tal vez aquí hay dos puntos diferentes, que tal vez muchas personas se ganan algún puesto por sus capacidades y conocimientos, o algunas personas se lo ganan precisamente en lo que usted está comentando sobre esas relaciones afectivas que hay entre titular o entre director, entre secretario o jefe de departamento, lo que sea, ¿no? Pero a veces lo hacen no tanto por algo, una situación, sino por un intercambio económico. Quiero pensarlo así, ¿no? Pero bueno, es un tema que también es complejo, sí, es y que nada más es una manera de hacer este paréntesis de un comentario así que se vive y se mantiene a diario. Y bueno, ya nos están diciendo que ya nos falta muy poquito tiempo. Ha pasado muy rápido. Maestra, platíquenos, ¿qué están haciendo en estos momentos? ¿Están haciendo seminarios? ¿Están haciendo diplomados? ¿Están haciendo actividades deportivas? ¿Están haciendo cursos, talleres, para que cada vez más mujeres, cada vez más niñas, adolescentes, pues tengan una visión más amplia de lo que significa estar en una relación violenta, en el momento en que nosotros identificamos, no, en este momento este tipo que se cree, ¿no? ¿Sabes qué? Adiós, bye, que te vaya bien. Y tomemos esa decisión, o se tomen esas decisiones de poder salir antes de. Sí, mira, con las unidades de igualdad de género, el año pasado trabajamos la primera actividad, que es conociendo y reconociendo la violencia, o por qué existe un 25 de noviembre, de dónde surgió, qué tiene que ver las hermanas Mirabal, cuándo lo estipuló la ONU y por qué lo estipuló este reconocimiento, porque de repente portamos la playera naranja, nos ponemos un moñito naranja, pero desconocemos el contexto completamente. Este año vamos como por etapas. Primero partimos de que las unidades de igualdad de género conocieran y reconocieran qué es eso de la violencia, cómo funciona. Y este año ya venimos con acciones de seguimiento. Hay varios simposios, actividades lúdicas también, eventos deportivos, eventos culturales, talleres, pláticas, exposiciones, obras de teatro, una infinidad de actividades. Aparte que tenemos los 16 días de activismo, pero las unidades de igualdad de género están haciendo diversas actividades para difundir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, porque no solamente es una violencia, son las violencias contra las mujeres. Pero algo muy interesante, en este año vamos a trabajar mucho con los hombres, porque siempre se había trabajado, es decir, en las instituciones, violencia, género, mandan a las mujeres, y los hombres han sido como ajenos a este tema. Entonces este año es donde se debe vamos a trabajar muy fuerte con los hombres, porque ellos son
la columna vertebral para atender la violencia contra las mujeres. Por eso, en la semana pasada conmemoramos el Día Internacional de los Hombres para tener el preámbulo. Ahorita en lo que va a ser el día 16, el día 25 de noviembre, pero con eso, ¿no? Tenemos que trabajar mucho con los hombres para que sean hombres diferentes, para que puedan conocer los tipos de violencia que ellos ejercen. Y las mujeres identificar cuáles son las rutas de trabajo, cómo le podemos hacer para salir de estas violencias en las que estamos inmersas o las que podemos padecer, pero sobre todo trabajar mucho con los hombres que conozcan, que se sensibilicen para poder frenar lo que tiene que ver la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Entonces, por primera vez en este año, vamos a trabajar muchas acciones con hombres y con mujeres, y no va a estar dirigido todo hacia las mujeres, sino también va a estar mucho de los contenidos dirigidos hacia los hombres, porque al final son los generadores de la violencia y son quienes tienen que sensibilizarse y conocer el tema. Sé que no les agrada, sé que no les gusta porque es así de ¿por qué? ¿Para qué? Si yo no, si no es qué. Pero son servidores públicos, cobran un salario. Y si tienes un salario, pues tienes que tener una responsabilidad. Y esa responsabilidad es, y si te hace falta capacitación, pues tienes que capacitarte. Claro. Pero ese es como el mensaje, ¿no? Mientras tú seas parte de un gobierno, tienes una obligación. Y en este caso, lo que estamos posicionando es alto a la violencia contra las mujeres para los hombres. Excelente, muy pues bien. Sí, es un tema que si seguimos platicando se puede pasar horas y horas poder tratar de entender, explicar esto, y sobre todo para que los hombres, mujeres, niñas, adultos, pues ellos también tengan esa visibilización, y sensibilización de que sí en su momento estén ejerciendo de identificar la violencia, que sí realmente el hecho que te digan, ay, ya vas a llorar como niñita, o ya vas a ser como las niñas, ¿no? Porque luego ponen así como ejemplo a las niñas, a las mujeres, ¿no? En alguna situación. Como si fuera insulto. Como un insulto, exactamente. Pero pues bueno, yo creo que este tema la debemos de hacer casi a diario, platicar, tratar de hablar con los jóvenes, con los niños, evitar hacer comparaciones que denigren la imagen de las mujeres en cuanto a esta violencia que se está viviendo a diario, y tratar de fomentar y ejecutar más estas políticas públicas por parte de nosotros, las mujeres mismas, las instituciones que también nos ayuden a continuar con esta parte de erradicación, y brindar este apoyo que ustedes están dando por parte de la Secretaría de Igualdad de Género. Claro que sí. Sí, me permite solamente el número telefónico de nuestra línea digital, por favor, para que nos llamen si tienen una situación de violencia, que es el 961-642-9340, nuestra línea digital PAIMEF, llámenos, tenemos servicio a las 24 horas. Y el mensaje a las servidoras públicas, por favor, denuncien. A veces en sus instituciones los comités de ética y conflicto de interés no tienen el compromiso o no le están dando seguimiento a las denuncias que ustedes hacen. En la página de la Secretaría de la Función Pública también ahí pueden subir su queja. Y entonces podemos darle seguimiento con la Función Pública y con la Secretaría de la Igualdad de Género si ustedes están siendo víctimas de acoso y hostigamiento sexual al interior de sus instituciones. Por favor, denuncien, porque si nos quedamos calladas va a ser peor. Entonces denunciemos para que podamos cambiar y tengamos un mejor mundo para mujeres, niños y adolescentes. Muchísimas gracias, ya escucharon a la maestra Verónica, y asimismo los invitamos a todos que si se nos pasó algún tema o tienen alguna duda, se acerquen a la Secretaría de Igualdad de Género para informarse un poco más. Muchísimas gracias, Evita, fue un excelente programa, y a todos los que nos escuchan, maestra, nos estamos escuchando todos los lunes a las 7 de la noche, esto es Oídos en la Ciencia. Hasta la próxima. Oídos en la Ciencia. Ha activado tus sentidos. Hasta la próxima.